Carlos Gavilanes, realizamos un diagnóstico financiero sobre el impacto del crédito tributario del IVA en el sector de transporte comercial de carga pesada a nivel nacional durante el 2017 al 2020. Actualmente las empresas del sector no tienen derecho al crédito tributario, dado que por ley no graban IVA en su servicio de fletes, pero sí pagan este impuesto en las compras de herramientas, insumos y repuestos. En consecuencia, el IVA no se puede recuperar y se lo asigna como gasto. A partir de eso surge la necesidad de buscar alternativas para mejorar la situación financiera, siendo una de ellas la propuesta de la reforma tributaria al artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, el objetivo general de este proyecto fue presentar un diagnóstico financiero sobre el impacto del crédito tributario del IVA en el sector para la obtención de resultados preliminares que contribuyen a la propuesta de reforma tributaria en la Ley de Régimen Tributario Interno. Por su parte, los objetivos específicos fueron analizar las estructuras financieras antes y luego de simular el crédito tributario, calcular los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad antes y luego de simular el crédito tributario y determinar si las diferencias de los indicadores financieros, tanto reales como simulados, eran significativas. Este estudio está dirigido aproximadamente al 7.73% del total de empresas ecuatorianas del sector de transporte comercial de carga pesada terrestre. El enfoque fue financiero y fue presentado a nivel de sector y por tipo de empresa sin hacer comparación entre los tipos de empresas. Los principales servicios que brinda el sector son el de transporte de recursos naturales, alimentos, materias primas, productos elaborados y otros. Las tarifas están definidas de acuerdo al bien que se transporta, a su peso y locación. Otra de las problemáticas que enfrenta el sector, además de la mencionada, son, primero, la poca regulación y falta de control que da lugar a la competencia desleal. De acuerdo al presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, FENATRAPE, al menos 1.500 de 5.000 empresas son distorsionantes del mercado por ser ilegales. Por otra parte, los altos costos de reemplazo vehicular que están próximos a la chatarrización provocan baja competitividad y por lo tanto servicios de baja calidad. Actualmente las unidades vehiculares que superen el tiempo de vida útil promedio podrán circular siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones y aprueben la revisión técnica vehicular. Por otra parte, el sector también ha enfrentado aumentos de los precios de combustibles y esto ha provocado el incremento en los precios de mercados complementarios como el de la canasta automotriz. Por otra parte, el crédito tributario es calculado como el IVA cobrado menos el IVA pagado. Cuando este IVA cobrado es menor al IVA pagado, se trata de un valor a favor del sujeto pasivo y se registra como crédito tributario en los activos. El sujeto pasivo puede ser un agente de percepción o un agente de retención. El agente de percepción es las personas naturales o sociedades que frecuentemente transfieren bienes o prestan servicios. Mientras que respecto al agente de retención, el SRI establece los porcentajes que estos agentes deberían retener en sus actividades comerciales. Entonces, tienen derecho al crédito tributario aquellos agentes que ofrecen servicios o bienes con tarifa de IVA distinta al 0%. Entonces, la metodología incluyó un diseño de investigación cuasi experimental caracterizado por un grado mínimo de control de las cuentas contables. Este permitió un análisis situacional real, sin crédito tributario, y uno simulado con crédito tributario. El esquema metodológico empezó con la recolección de estados financieros por empresa, luego se determinó la población y se seleccionó la muestra. Posteriormente se planteó la simulación del crédito tributario en donde se identificaron las cuentas que se modificaron, para luego aplicar los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para compararlos por medio de diferencias medianas utilizando la prueba de rango con signo de Wilkinson. Respecto a la recolección y tratamiento de datos, la recolección de datos siguió una técnica cuantitativa cuya fuente de información fue el portal de las Supercías durante el 2017 al 2020. La población estuvo conformada por empresas del sector a nivel nacional, con 5.836 empresas en promedio aproximadamente, y respecto a la muestra, se siguió una técnica de muestreo no probabilística y por juicio del investigador, dado que se consideraron 5 criterios. Primero, empresas registradas y activas durante el periodo de estudio, con cuenta de prestación local de servicios grabados con IVA 0%, diferente a 0, con cuenta de exportaciones de servicios igual a 0, con una cuenta de IVA asignada al gasto diferente del 0 al menos por un año, y finalmente con cuentas de pasivos corrientes diferente de 0.
Entonces, la muestra estuvo conformada por 451 empresas, clasificadas de acuerdo con su nivel de ventas en micro, pequeñas, medianas y grandes. Respecto al planteamiento de la simulación, el primer paso fue el cálculo del IVA pagado y el IVA cobrado. El IVA pagado fue igual al IVA asignado al gasto y el IVA cobrado al 12% de los ingresos por servicios grabados con tarifa 0% de IVA. Segundo, se calculó el factor de proporcionalidad, mismo que toma valores entre 0 y 1, y sirve para el cálculo del crédito tributario, en su defecto impuesto causado. Entonces, este factor considera las ventas que graban IVA diferente de 0% y aquellas que graban IVA y 0% al crédito tributario. Tercero, se calculó el crédito tributario o impuesto causado por medio de la resta del IVA cobrado menos el factor de proporcionalidad multiplicado por ese IVA pagado. Si esa resta era negativa, se trataba de un crédito tributario. Caso contrario, de impuesto causado. Cuarto, se liquidó el IVA. Esto se hizo de manera anual y se redujeron las cuentas de IVA cobrado e IVA pagado. Las principales modificaciones en los estados financieros fueron las siguientes. Respecto al estado de resultados, los ingresos no se vieron, no hubo variación en los ingresos, pero sí reducción en los gastos, dado que se reubicó esta cuenta de IVA asignado al gasto en los activos bajo el nombre IVA pagado. Entonces, al no haber variación en los ingresos, pero sí reducción en los gastos, hubo un aumento de la utilidad bruta. Esto a la par con un aumento en el valor a pagar por participación en los trabajadores e impuesto a la renta en los pasivos, y también el aumento del valor de la reserva legal en el patrimonio. A la vez, una variación en la utilidad neta en el patrimonio. Otra de las variaciones en el balance general fue el aumento de efectivo, dado que ahora las empresas recibían este 12% por ingresos de los servicios de fletes, y cuando se trataba de un crédito tributario, este fue registrado como activo corriente, y cuando se trataba de un impuesto causado, este fue registrado en los pasivos corrientes. Los indicadores utilizados en el proyecto fueron, primero, el de razón de liquidez, que mide la capacidad de las empresas de enfrentar las obligaciones de corto plazo. Segundo, el ratio de endeudamiento del activo, que mide cuánto de los activos de las empresas están financiados con terceros, ya sea a corto o largo plazo. Y el de rentabilidad sobre los activos, que indica la rentabilidad de las empresas respecto a su activo total. Como resultados descriptivos, se evidencia que para el periodo de estudio del 2017 al 2020, la mayoría de empresas fueron micro, seguida de las pequeñas, medianas y finalmente las grandes. Estas últimas representan un 5% del total de empresas. Comparando el año 2019 y 2020, primer año atípico por contexto del COVID-19, se evidenció un incremento de 4.22% para las microempresas y el resto de categorías, pequeñas, medianas y grandes, redujeron. Se descartó que haya sido por cierre operativo debido a que uno de los criterios financieros fueron de que las empresas se mantengan registradas y activas durante el periodo de estudio, por lo que hubo una transición de empresas que disminuyeron sus niveles de ventas anuales. Una de las causas fue las restricciones a nivel nacional que ocasionaron la paralización del sector de transporte comercial de carga pesada y reducción en la demanda. Las provincias que tuvieron mayor participación fueron Pichincha, Guayas y Zamora Chinchipe, con aproximadamente 66% de las empresas de la muestra. A su vez, también se presenta la evolución de la mediana por ratio y tipo de empresa, para la situación real y simulada. En el ratio de liquidez existió diferencia significativa para todos los tipos de empresas durante todos los periodos. En promedio, el 76.05% de las empresas aumentó este ratio. Esto dio paso a una mejora de la gestión empresarial relacionada a los compromisos financieros y los gastos en el corto plazo. A su vez, las empresas también pudieron reducir el gasto por intereses debido a los préstamos que se realizan para cubrir las obligaciones y tuvieron mayor disposición de activos líquidos que pueden ser destinados a la renovación vehicular para ofrecer un servicio de mejor calidad y obtener más ventas. En el ratio de endeudamiento, también existieron diferencias significativas para todos los tipos de empresas en todos los periodos. En promedio, el 77.94% de las empresas redujo este ratio, por lo que la mayoría de las empresas aumentó su independencia financiera. Es decir, que las actividades comerciales pudieron solventarlas con recursos propios, más no dependiendo de terceros. A su vez, esto permite que reduzcan los gastos de intereses y puedan tener una estructura financiera con menos riesgo. Finalmente, para el ratio de rentabilidad, se evidenció diferencias significativas
exclusivamente para las micro y pequeñas empresas en 1 y 2 años respectivamente. En promedio, el 42.13% incrementó el ratio, por lo que tuvieron una mayor rentabilidad con el uso eficiente de sus recursos propios. Como conclusiones, si las empresas del sector de transporte comercial de carga pesada tienen acceso al crédito tributario, este mejora el desempeño financiero para la mayoría de las empresas de cada categoría, evidenciado con un aumento de liquidez y reducción del endeudamiento. Las diferencias del índice de liquidez y endeudamiento fueron significativas para todas las categorías, mientras que las diferencias del índice de rentabilidad fueron significativas para las micro y pequeñas empresas en 1 y 2 años respectivamente. El presente estudio tuvo limitaciones en relación a los datos y metodología. En cuanto a los datos, fue la falta de acceso a formularios con información desagregada y mensualizada. No se pudo tener acceso a documentos tributarios de carácter privado, por lo que no se realizó una estimación precisa de las variaciones de las cuentas contables y los estados financieros. A su vez, por normativa local, indican que la liquidación del IVA tiene que ser con periodicidad mensual. Sin embargo, en este estudio, como no se contó con documentos tributarios mensuales, se realizó de manera anual. En relación a la metodología, como no se tuvo conocimiento del tipo de contribuyente al que se le brinda el servicio, no se consideró el cálculo de las transacciones con agentes de retención. Para futuras investigaciones se recomienda analizar el impacto del crédito tributario con un enfoque micro y macroeconómico, debido al incremento del precio del servicio de flete en 12% correspondiente al IVA. Además, trabajar en conjunto con entidades estatales como el SRI para tener acceso a documentos tributarios de carácter privado que no se encuentran en el portal de información. Y finalmente, crear un modelo que incorpore shocks macroeconómicos que afectan al sector a nivel provincial o nacional durante el periodo de estudio y previo a este, con la finalidad de realizar un análisis profundo y preciso respecto a la simulación del crédito tributario que aporta a la reforma tributaria. Gracias. Ok, muy bien, gracias chicos. Carlos y Raquel, bueno, igual yo me adelanto para felicitarlos porque han hecho un buen trabajo, siempre se puede hacer perfectible, siempre se puede hacer mejorar, pero los chicos han hecho un trabajo muy intenso. La idea, a partir digamos, estos minutos de exposición, es que, Jorge, si tú tienes alguna pregunta, duda, es que Carlos y Raquel puedan contestar, ahondar un poco en la información, y también de nuestra parte, de parte de Nereida y mío, también nosotros les vamos a hacer preguntas, que aunque los hayamos guiado, la idea es que ellos también puedan defender y ampliar algún concepto un poquito más en torno a la explicación. Cintia, si también tienes alguna pregunta o duda, también está abierta. No sé si Jorge, tienes algún comentario o pregunta. Sí, muchísimas gracias. Primero, igual felicitar a Carlos y a Raquel, que han hecho un trabajo muy dedicado. Nos parece muy bueno, sobre todo porque para nosotros como Cámara es necesario que estas investigaciones, que estos trabajos de titulación aporten, digamos, realmente a la necesidad del sector. Entonces, esto era un tema muy importante acá en la Cámara, sobre todo porque era una discusión simplemente de opiniones. Yo opino que el IVA se beneficia mucho las empresas grandes y no las pequeñas. Y había otros criterios, no, que eso es importante solo para las grandes, porque ellos tienen todo el tema de contabilidad y facturan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros era importante este trabajo porque quitaba el tema de subjetividad de estas opiniones, ¿no? Entonces, aquí ya se ve el trabajo realmente académico, científico, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me quedó un poquito la duda en el planteamiento de la simulación, en el tema de las fórmulas. Sí, ahí. Obviamente se presentan las fórmulas, son coherentes, pero estas, ¿de dónde salen estas fórmulas? ¿Quién las propone? Son tomadas, no sé, de temas financieros, obviamente sin ser un experto, o cómo se consideraron estas fórmulas. Sobre todo me imagino que te refieres al factor de proporcionalidad. Sí, sí.
Sí, justamente yo también les iba a mencionar que hicieran un mejor detalle de, bueno, primero, por qué decidieron hacer esa simulación en base a ese factor de proporcionalidad, que eso le va a ayudar a Jorge a despejar, digamos, un poco la duda y explicar un poquito más al detalle en qué consiste cada una de sus variables y por qué este indicador, justamente combinando esas variables, permite hacer esa simulación y poder estimar un crédito tributario o un impuesto causado. Por temas de tiempo, Exactamente. quizás los chicos fueron más directos, pero sí, es Sí. algo que lo podemos hacer aquí. Adelante, chicos. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, primero, las dos primeras fórmulas del IVA pagado y el IVA cobrado, nosotros lo propusimos. Entonces, Sí. podemos regresar a ellos luego de explicar de pronto el de factor de proporcionalidad. El de factor de proporcionalidad sí es una fórmula ya definida, y esto es básicamente de hecho, para el criterio tributario parcial, es decir, principalmente para estas empresas que tienen servicios o transfieren bienes con tarifa 0% y 12%. Entonces debe haber esta diferenciación. Entonces hay un crédito tributario parcial. En nuestro caso, fue el factor de proporcionalidad con el que trabajamos fue igual a 1. Ese factor toma valores entre 0 y 1. Fue igual a 1. ¿Por qué? Porque en la parte del numerador tenemos ventas que graban IVA diferente de 0%. Ahora con la simulación, digamos que todo va a grabar IVA 12%. Entonces, aquí tenemos ya en numerador tenemos la totalidad de ventas, porque ahora ya todas graban 12%. Sobre el total de ventas, tenemos un factor de proporcionalidad igual a 1. Entonces, bueno, en nuestro caso, el crédito tributario o impuestos causados se calculó simplemente como IVA cobrado menos IVA pagado, porque ya el factor era igual a 1. Hasta ahí. Quizás Jorge, lo que no ha visualizado, que eso sí lo hemos visto Nereida y mi persona, es que ustedes sacaron este factor de proporcionalidad en base a las prácticas que ya hay en auditoría, en impuestos, en estudios, eso. Quizás si pueden puntualizar de dónde lo sacaron, que en base a... Exacto, o sea, yo le puse aquí, no sé, tal vez sea el SRI, las normas financieras internacionales, no me acuerdo muy bien cómo es, pero, o sea, eso, o sea, ¿de dónde sacaron? Si es algo estándar, obviamente se lo utiliza y se lo pone, tal vez al hecho de que no es mi área, no la conozco, pero sí sería bueno decir, de acuerdo a tal cosa. Ok, listo. Sí, respecto a lo del factor de proporcionalidad, fue de manual del SRI y las cuentas que tenemos aquí de ventas que graban IVA diferente a 0% son unas subcuentas que se tienen, solo que si las poníamos todas podría causar mayor confusión. Entonces, hay esos grupos de estas cuentas para poder representarlos aquí en la fórmula del factor de proporcionalidad. Entonces, dicho esto, fue del manual del SRI para la determinación del factor de proporcionalidad. Ya, perfecto. Eso. En el tema de las gráficas, por favor. Por supuesto. Ya, Aquí. ahí. Aquí tenemos el tema real y simulado, ¿no es cierto? En la parte superior izquierda tenemos las micro. Exacto. Ya, aquí, ¿qué es lo que se evaluó en la parte real y la parte simulada? Porque en la primera gráfica, digamos que está muy similar. Las de micro. Sí, las de micro al menos. Ya. Bueno, respecto a lo de los ratios, bueno, se puede ver primero, en primer lugar, el de las micro tiene una diferente escala respecto a la de las pequeñas, medianas y grandes. ¿Okay? Una de las causas que puede ser es que algunas empresas micro tienen bajo nivel de deuda. Entonces, hacía que como el ratio de liquidez es activo corriente sobre pasivo corriente, si es muy bajo los pasivos corrientes, hace que los ratios sean un poco más elevados para el caso de las micro. ¿Okay? Y respondiendo a la parte en base a las líneas simuladas y reales, se puede ver que prácticamente si hay una diferencia, comprobando con la prueba estadística, si fue significativa la brecha que hay entre la línea naranja y la línea azul. Entonces, esa brecha, eso es lo que ellos tendrían al momento de tener un crédito tributario simulado. Ya, hay una pregunta como para entender un poco. La línea azul, la real, es
los ratios sin el IVA del 12%. Y la Correcto, simulada es con el IVA del 12%. correcto, con crédito tributario. Ya, perfecto. Y igual en todas las demás, ¿no? O sea, ese es el criterio. Claro, ese es el criterio que se maneja con la... Correcto. De pronto, si nosotros lo Perfecto. visualizamos, no se ve, digamos, una diferencia grande, pero estadísticamente las diferencias sí fueron significativas, Sí, a pesar de que las mismas fueron muy separadas. si puedes volver a las fórmulas de los ratios financieros. Por ejemplo, el ratio de liquidez, que es la primera diapositiva, los primeros gráficos que presenta, activo corriente y pasivo corriente. Una diferencia de, me voy a inventar, de 1.1 a 1.15, 1.2, ya significa una mejora o una diferencia, porque estamos hablando de la proporcionalidad que tienen los activos corrientes en cubrir sus deudas de corto plazo. Entonces, quizás en el documento que tú vas a recibir en el Word se puede ampliar un poco la imagen, pero como está ahí es 1.1, 1.2, no se puede apreciar. Pero si hay diferencias, ya es algo que hay una mejora en este caso de los primeros gráficos ratio de liquidez, y que de acuerdo a los análisis estadísticos es significativa. Quizás en el documento no se ve muy amplio por la pantalla, pero en el documento lo vas a apreciar. Sí, Yo totalmente. quisiera intervenir aquí, y si nos movemos por favor a los gráficos, yo quiero añadir para lo que indicó Blanca, y es verdad, en los gráficos, recuerden que lo que se está mostrando ahí es el promedio, ¿no? Por año, para cada nivel de empresa. Y para algunos años y en algunos tipos de empresas parecería que no hubiera diferencia. ¿Ok? Pero recuerden que estas conclusiones no se puede realizar inferencia estadística en base a un análisis gráfico. Por eso los chicos hacen luego esta comparación de medianas. Pero ojo, y ahí Blanca por favor me confirma, que la comparación de medianas se hace a nivel de empresa, ¿ok? Es decir, voy a inventarme ahorita, de las micro habían 100 empresas. Entonces, cuando para esa empresa A, donde tenían el resultado real, y luego hicieron la simulación que incorpora el IVA del 12%, entonces comparan el ratio de liquidez en esas dos situaciones. Para la empresa A. Y cuando hacen entonces el test de medianas, ahí es que sale que estas diferencias son significativas. Lo que usted observa es el promedio para todas las micro. Entonces aquí si hay 100 empresas, pues sale para las 100. Pero recuerde que la comparación es a nivel de empresa, o sea, una por una se fue realizando y las conclusiones que muestran están a ese nivel, a nivel de empresa, aunque los gráficos se muestren promedios. ¿Me confirman, chicos? Realmente ¿Me tienen algo que agregar? Sí, bueno, solo aclaré que, bueno, no trabajamos con promedios porque había, por la naturaleza del sector, datos atípicos, datos pues muy grandes que afectaban, por ejemplo, ya cuando hacíamos el promedio. Por lo tanto, hicimos más bien el análisis a nivel de medianas. Solo eso quería aclarar. De ahí sí, lo hacemos a nivel de empresas y también por tipos de empresas. Es decir, no podemos comparar de las micro, pequeñas, medianas y grandes, quién salió más beneficiada. Eso sí no podríamos hacer. Ya, pero muchísimas gracias todas esas aclaraciones porque son importantes y como decía Blanca, ese cambio en esa razón de un punto, de 2 puntos, significa 10%, 20%, 30%, que es una variación muy significativa, ¿sí? Que tal vez en el gráfico no se lo observa de esa manera, ¿no? Correcto. Sí, pero al tener esa razón, qué sé yo, si tú tienes, yo veo aquí una razón de 1.8 a 2.6, o sea, es el 100% de variación. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso también digamos que justifica muchísimo el análisis, ¿no? Que cómo beneficia a las empresas en general, a las micro y pequeñas empresas en una proporción mucho mayor que a las empresas grandes.
Sí, Sí, sí. Tengo algunos comentarios, no sé si alguien tiene más comentarios o puedo seguir. No, perfecto. Ok, bueno, primero gracias al equipo de FCCH por acoger este proyecto. Este proyecto cae dentro de un gran paraguas de un clúster logístico portuario que tiene la SPOL. Dentro de los invitados como colaboradores está la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha, que ya venimos trabajando hace un año, ¿no? Y ahorita están trabajando en dos proyectos, que con ustedes y otro con Ingeniería en Computación de la FIEC. Entonces, es el inicio de varios, bueno, no inicio porque ya iniciamos, ¿no? Pero este es parte de un gran proyecto y me alegra mucho que estemos ya trascendiendo con muchas facultades, porque de eso se trata, ¿no? Excelente trabajo de presentación, chicos. Estoy bastante impresionada del orden, de cómo fueron bien al punto. Hicieron muy buen trabajo. Se nota que practicaron y que se prepararon, ¿no? Súper buen trabajo. Ahora, no sé si esto pues lo van a presentar al directorio, pero tienen que pensar en cuando se acomoden a la audiencia, ¿no? En este caso, esta audiencia era bastante mixta porque estaban sus tutoras que ya saben el proyecto y que son del área, y estaban personas externas que somos de ingeniería, que para nosotros es nuevo, bueno, relativamente nuevo, ¿no? No conocemos a profundidad la parte económica. Entonces, si lo llegan a presentar frente al directorio, yo recomendaría que pongan un poquito más de detalle de explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces cuando uno tiene, por ejemplo, en mi área, ¿no? Un modelo matemático, lo que se hace es que un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una pequeña empresa y tengo esto de ventas y esto de pago de impuestos en el estado original, tengo estos indicadores y los calculo así. Pero si comienzo a cobrar un IVA de 12%, así calcularía una tablita, ¿no? Y estos serían mis nuevos indicadores. Esta diferencia de 1.10 a 1.20 es bastante, porque significa que puedo crecer en tanto por ciento de mi endeudamiento. Solo con un ejemplito chiquito, como ahí ya no va a haber tiempo, porque yo sé que aquí les miden el tiempo, ¿no? Ahí ya no hay la restricción del tiempo. Sí vale la pena tomarse un ejemplo chiquito para explicar cómo calculo y por qué lo hago. Y siempre es importante decir a dónde salen estas fórmulas, ¿no? Es decir, esta es la fórmula que utiliza el SRI, o esta es la fórmula ya estándar para el cálculo del ROI, ¿no? O sea, eso ya es estándar. Pero para los que han utilizado el ROI es obvio. Para las personas que de repente no están en ese ámbito, es como, ¿y por qué lo calcula así? ¿No? Entonces, comenzar a explicar todo eso. Tengo algunas preguntas. Nunca dijeron cuánto, ahorita, bueno, en la exposición, luego hablando, dijeron que también el IVA puede cambiar dependiendo del sector, ¿no? Pero ustedes no dijeron, asumieron 12% del IVA, que se cobraría 12%. Sí, 12%. ¿Ya? También cuando explicaban decían, hay una mejora en 2 años. En conclusiones, ¿qué significa mejora en 2 años? O sea, que luego de 2 años de estar cobrando IVA voy a tener una mejora, o en 2 años, 2 instancias de años fue mejor. Por ejemplo, eso fue para el ratio de rentabilidad y exclusivamente las micro y pequeñas empresas tenían diferencias estadísticamente significativas. Sí. Entonces, para las micro fue para el año 2017 y para las pequeñas en los años 2018 y 2019. Entonces, Okay. Esos fueron los años en donde pueden haber diferencias, pero estas sí impactan, pues son significativas. Ya. Entonces, ahí la explicación no sería que hay 2 años, 2 años de diferencia, porque se entiende como que si yo estuve, que en 2 años voy a ver rentabilidad, o en 2 años voy a ver un beneficio, sino que hay los datos o sea, los datos del año 2017-2018 fueron los rentables, bajo estos escenarios. Y ahí viene mi segundo comentario. Yo quisiera saber, no sé si es posible y alcance, ¿no? O futuro problema de investigación, pero ¿bajo qué escenarios se hace esto rentable? ¿Bajo qué escenarios es beneficioso? Porque yo veo que dicen en las grandes no, en las pequeñas sí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto del tamaño? También sería interesante hasta qué punto de IVA cobrar, porque de repente si cobro 10%, sigo siendo rentable, es buena cosa, ¿no? Entonces, esos parámetros poder cambiarlos para saber bajo qué condiciones vale la pena hacerlo. Y en estas condiciones no vale la pena hacerlo. No sé si es tan fácil o difícil ahorita en este punto que ya hemos sacado el semestre, ¿no? Déjenme ver. Y también sí digan
que hicieron un análisis estadístico para diferencia de medias. Eso sí es importante. Sí. Ahora, cuando ustedes dicen, si hay una diferencia significativa, y Nereida dijo, lo hicieron por empresa por empresa. Si tuvieron 120 empresas pequeñas, y las 100 les salieron que, 120 salieron que son, es una diferencia significativa, dijeron sí, hay diferencia. Pero si 100 salieron que sí y 20 salieron que no, ¿qué hacían ahí? O sea, cuando ustedes dijeron si hay diferencias significativas porque el 100% de sus empresas dijeron que sí tenían diferencia significativa o porque a algunas les salió. Ya. Realizamos la parte de la prueba de rango consigna de Wilkinson y se hicieron por grupos, como pusimos por tipo de empresa. Entonces, cuando hicimos la parte de la prueba, no salían, las micro terminan siendo significativas o no, pero por tipo de empresa. No Por por grupo, empresa. ok. Exacto. Ya. Y sobre los valores que les dije, los parámetros, cambiarlos, ¿se puede hacer? ¿Es algo que, no sé? Claro, se podría hacer, pero también ya entraría un poco en la parte de las recomendaciones para un enfoque micro y macroeconómico, porque en esta parte estamos viendo una lista de todo lo que conlleva. Aquí hay algunos actores que estén involucrados en el mercado. Entran los consumidores finales, los proveedores, entre otros. Entonces, en la parte del estudio micro se puede ver cómo varía la demanda y ahí también se podría hacer un análisis de sensibilidad de cómo varían las ventas para ver si el aumentar el 12% de este servicio de flete, cómo me termina impactando en que las personas tomen quizás, reduzcan un poco la demanda o busquen alternativas, otras alternativas para tener los productos finales. ¿Y no pueden hacer un análisis de sensibilidad manteniendo todo igual, cambiando el porcentaje de IVA? Pero hablas del nivel de ingresos que puedan estar generando, ¿Cintia? No, el IVA que se cobra. O sea, en lugar de ponerle el 12, ponerle el 8, el 10 y el 15, me invento. Sí se puede, porque justamente, Carlitos, ¿podrías poner la parte de fórmulas? Está en la fórmula, está. Claro. Ajá. Sí, ahí se puede. Entonces, si ponen eso, por ejemplo, dicen, miren, y si estamos ya cobrando al 5%, realmente eso no le beneficia a nadie, ¿para qué hacerlo? Pero de 6 para arriba ya comienza a verse un beneficio. O, por ejemplo, para las empresas pequeñas les conviene un 6%. A las grandes, como yo vi que no tenía mucha rentabilidad, creo que tiene que, me imagino, tendría que ser el 15% para que sea rentable. Sería interesante ver eso. No sé, Jorge, ¿tú qué piensas? Totalmente, porque justamente eso conversábamos en la reunión anterior con los chicos, porque ese sería el impacto en macroeconomía, o sea, cómo afecta la demanda del servicio de transporte de acuerdo al IVA. Como tú dices, digamos de cierta forma, si las empresas pequeñas tienen el IVA del 12%, tal vez suba la demanda que las que tienen el 15%, que son más grandes. ¿Sí? Sí, O algo así. al inicio de plantearnos el alcance del trabajo, sí lo habíamos considerado. Yo les dije, yo soy muy entusiasta, analicemos también esto, pero ya analizando con Nereida, comprenderás, tenemos un timeline que, o sea, y es 14 semanas, que quítale 2 de exámenes, de exposiciones, se reducen a 12 semanas. Entonces no podíamos abarcar esa arista que tú estás mencionando, de hacer un análisis desde el punto de vista micro de cómo podría estar afectando la demanda. En cuanto al análisis de sensibilidad, sí, te entiendo lo que quieres decir, cómo podría estar variando ese promedio, esa mediana, según el porcentaje de IVA, es lo que tú nos estás diciendo, Cintia, que obviamente ahí puede variar la afectación o, digamos, el cambio. La diferencia, ¿no? Exacto. Ok, vamos a ver si... Sí se puede, yo entiendo que esto es, también los chicos ya tienen que ahorita estar haciendo su 5-minute pitch, su video, su póster, están haciendo todo. Sí, yo entiendo. Pero bueno. Ahí sí, no, Cintia, como decimos, nosotros tratamos de poner un hilo e ir jalando, ¿no? Hay muchas cosas más que se pueden hacer. O sea, para futuros trabajos, ya tenemos una base, ya tenemos, digamos, la necesidad del sector, podríamos hacer esos análisis mucho más profundos, análisis de sensibilidad, microeconomía, macroeconomía, como para que todo esto tenga un sustento mucho más sólido.
como decía Carlos también, se ha visto una arista nada más de este proyecto o de esta problemática y se la puede incluir más. Entonces, continuar con los trabajos, nosotros estamos muy abiertos para seguir trabajando, apoyándoles con información. Entonces, yo creo que quedaría abierta la puerta ahí para seguir trabajando. Encantada, Jorge. Yo me apresuraría para decirte que lo podríamos estar incluyendo, porque los chicos han hecho todo un análisis a nivel de ver las diferencias a nivel de mediana, como lo estuvo explicando Nereida. Y el análisis de sensibilidad, si bien se puede acomodar un esquema, una fórmula, se nos sale del enfoque. Lo que podríamos hacer, y justamente para seguir con la colaboración, no sé, Nereida, Dios mediante, también va a seguir colaborando con proyectos integradores. También es justamente quizás con algún modelo, ya me atrevo a decir, algún modelo de simulación y demás, y justamente viendo esas variables, hacer un estudio ya concretamente de cómo se mueven estas variables. El primer paso, y espero que te ayuden estos resultados, es justamente ver que a un escenario actual de 12%, que es la tarifa donde se graba la mayoría de los productos y servicios, si hay una diferencia y si hay una afectación. No sé si, te repito, la idea sí sería poder continuar con esta temática ya contándonos a estas aristas para nuestro siguiente periodo académico. No sé qué te parece, Jorge. Totalmente. En el caso de que obviamente yo y todos aquí estamos conscientes de que esto es una presentación, que tienen un tiempo limitado, etcétera. La semana anterior que la revisamos, verificamos todos los Excel, verificamos empresa por empresa, cómo tienen ellos, los muchachos tienen una macro en la cual se pueden ir ingresando empresa por empresa y te va dando las variables, o cómo varía en el tiempo, la parte real y la parte simulada. Entonces nosotros sabemos de primera mano cuál es el trabajo detrás de estos resultados, de los gráficos. Entonces sabemos que hay mucho más que se podría presentar y que se podía ir trabajando, porque como decían los muchachos, no se hizo un análisis de diferentes tipos de empresas, ¿no? No se hizo esa comparación. O sea, solo se hizo las pequeñas, las medianas, las grandes, pero no se hizo ese análisis entre diferentes tipos de empresas, que queda abierta la puerta para seguir trabajando. Yo me tengo que despedir, pero quisiera pedirles una foto, porque como les decía, esto es parte de un clúster, ¿no? Entonces, si la persona que está presentando puede poner en la primera lámina, y si pueden encender sus cámaras, y voy a tomar una foto primero con la presentación y luego sin la presentación, pero sí quisiera que salga su nombre. La primera lámina tenía su nombre, tenía ese. Ya, entonces, justamente si también les iba a pedir eso. Carlita, que está aquí también, es nuestra responsable de socializar, sí, Jorge, y difundir esto. Carla, si estás por ahí. Encender la cámara, o Jorge, no, si no puedes, me avisas y no pasa nada. Sí, buenas tardes. Me gustaría que por favor el representante de la Cámara de Transporte de Pichincha pudiera encender su cámara, si es posible. Ahí estoy. No sé si se me ve bien un poco despeinado, pero bueno. Trabajando. Sí, pensando. No se preocupe. Bien, a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Esperan un segundito. Ahora sí pudiera ser sin la presentación, solamente con las cámaras. Ahí estamos. Listo. Un ratito que Blanca ahí se quedó congelada. Uno, dos, tres. Perfecto. Listo, muchas gracias. Sí, chévere. Gracias a todos. Blanca nos decía que ojalá no sea de utilidad esta información. Nos es extremadamente útil al nivel que está, es porque nosotros podemos justificar con información, con datos, con información real, todo lo que se puede hacer con el IVA. ¿Sí? Entonces, hasta el momento estamos extremadamente contentos con esta información.
Obviamente siempre buscando en mejorar, como decía, perfectible, qué es lo que más se puede hacer, cómo podríamos ir mejorando y verificando todas esas aristas en las que se puede trabajar. Buenísimo. Sí, gracias. Yo me despido y en verdad aprecio bastante, primero que una cámara esté abierta a trabajo técnico, científico y colaboración con universidad. Y segundo, la apertura también de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas y con el buen trabajo de los chicos también. Estoy feliz. Sí. Una última cosa, si en las recomendaciones podrían orientar un poco a recomendación de políticas. ¿Qué políticas recomendarían? Ya que eso creo que es lo que al final la Cámara también quiere apuntar. Me despido. Gracias a todos. Ok. Que tengan buena Gracias a ti, tarde. Cintia, Chao. encantada de seguir Gracias. colaborando. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Nereida, gracias. bueno, Cintia se tiene que ir, no sé si tú tenías algo más que acotar. No, solamente felicitar a los chicos por el trabajo realizado. Segundo, los comentarios